estimados y estimadas estudiantes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Bien, profesor, ¿y usted? Hola, Bien. profe, ¿bien Hola, usted? profe. La última actividad antes del receso, ¿no? Sí. Sí, Ya poco, nos queda poco. La profesora Victoria también está presente. Hola, profesora Victoria, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Me van a disculpar si después apago la cámara, pero estoy súper resfriada, entonces es incómodo, chiquillos, ¿ya? Pero voy a estar escuchando, igual voy a estar pendiente, pero sin imagen. Sí. ¿Y a descansar el fin de semana? ¿Ah? A descansar el fin de semana y la semana de receso. Espero, espero estar mejor. Es necesario. Bueno, a modo de información, ya están todas las notas disponibles en Internet. No sé si en campus virtual, pero al menos en Internet ya tienen las notas. Y ahí están las notas del seminario 1, seminario 2, y también de lo correspondiente al caso clínico 1 y la prueba 1, ¿ya? Cualquier duda respecto a las pautas de evaluación de los casos, pueden solicitarla a sus respectivos tutores para la retroalimentación y la prueba, eso ya lo revisamos. Y estoy pensando en los seminarios. Ya a los seminarios también les voy a enviar la retroalimentación o las pautas cuando las tenga todas. ¿Ya? Eso, entonces pueden comenzar nada más. Espérate, quiero hacerle una sugerencia a lo que van a exponer ahora, que Súper. por favor la cámara no solo enfoque en su carita, porque no se les ve si están con uniforme o no, y eso lo tenemos que evaluar. ¿Ya? Entonces el otro día habían unos de aquí hacia arriba nomás, no se les veía, por favor, chiquillos, ¿ya? Acomoden un poquito la cámara más abajo, aunque sea el cuellito de la chaqueta. Bueno, profe. Sí, y lo otro es que pueden activar la cámara solo mientras exponen. Cuando dejen de hablar o de exponer, la desactivan y así sus otros compañeros la activan. Porque también entendemos que el tráfico de datos probablemente puede fallar a veces y enlentecer la transmisión. Ya. Alejandro, ¿tú compartes o Eric? Yo. Ya. ¿Te lo dice, profe? ¿Le damos? Ya. Buenas... Vale. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y expondremos el tema de epidemiología de enfermedades cardiovasculares. Y estamos compuestos como grupo por Alejandro Aliaga, Stephanie Berkov, Eric Castillo, Danixa Colón. Distintos como la hipertensión arterial, la diabetes y así también el tabaquismo, lo cual también está mediado por la infiltración también de macrófagos, así también la infiltración y diferenciación de la célula de la musculatura lisa, lo cual va a causar un aumento en el tejido conectivo en esta misma, lo cual va a causar una estrechez en la luz luminal. Y así también debido a este mismo daño se puede encontrar trombos plaquetarios, lo cual va a disminuir la actividad antitrombogénica y vasodilatadores del endotelio, lo cual va a causar por esto mismo una estenosis luminal o reducción de la luz luminal, y todo esto está mediado por la reducción del flujo sanguíneo o isquemia. Entre las manifestaciones clínicas de esta misma las podemos definir desde periodo asintomático hasta su posterior muerte, o así también infarto agudo al miocardio, y en el periodo asintomático lo podemos describir como el periodo en el cual no se presenta ningún síntoma, pero así también puede cursar esta enfermedad hasta llegar a la muerte súbita.
En cuanto al síndrome coronario crónico, lo podemos definir así también como angina estable, lo cual es un dolor torácico habitual, el cual se sabe cómo inicia a través de los distintos trabajos realizados, y así también se sabe cómo puede ser solapado o así también atenuado gracias a tratamientos farmacológicos. En el caso del síndrome coronario agudo o angina crónica como tal, la podemos definir como un dolor torácico no habitual, el cual es de manera súbita y que se puede dar en reposo, el cual va de una mayor intensidad y está dado, por así decir, por trabajos leves. Y en el caso del infarto agudo al miocardio lo podemos definir como ya por esta misma reducción del flujo sanguíneo va a causar una muerte celular, lo cual va a causar un dolor torácico súbito y que va a permanecer en el tiempo. Siguiente diapositiva. En el caso de las enfermedades cerebrovasculares, la podemos definir como todas y cada una de todos y cada uno de los signos neurológicos de daño focales, los cuales están dados por un periodo de 24 horas, los cuales no se sabe ningún otro origen que no sea el vascular, clasificándose en dos tipos, en isquemia y hemorragia. En el caso de la primera la podemos definir como que está mediada por la reducción del flujo sanguíneo, y en el caso de la hemorragia está dada por una rotura de un vaso sanguíneo como tal. En primer lugar, en la isquemia lo podemos definir en dos: ataque isquémico transitorio o infarto cerebral. En el caso del primero lo podemos definir como el episodio de disfunción neurológica transitoria por isquemia cerebral o reducción del flujo cerebral sanguíneo, medular o retiniano sin indicios de infarto. Su duración va desde 60 minutos a 2 horas. Tras esto se empieza a normalizar todos y cada uno de estos daños neurológicos. Daños neuronales, los cuales no son permanentes, como bien ya lo decía, y es un indicador clave de un posible evento cardiovascular mayor o infarto cerebral. Siguiente diapositiva. En el caso del infarto cerebral, una vez que ocurre el bloqueo, como bien ya se decía, o reducción del flujo sanguíneo, o lo mismo que se decía de la placa de ateroma o la aterosclerosis, esta se puede desprender y va a causar una tromboembolia, lo cual va a causar una reducción del flujo sanguíneo, y esta es una reducción del flujo sanguíneo, el cual es llevadero en el tiempo, lo cual va a causar una muerte neuronal y muerte celular, por así decir, presente en el mismo cerebro, por así decir. Se puede agrupar en diferentes parámetros, los cuales, según estudios, se ha definido en dos tipos: de manera anatómica y de mecanismo por el cual se produce. En el caso de la mayoría de las enfermedades cerebrovasculares se dividen en los mismos síntomas, que va desde dificultad al hablar, parálisis facial, adormecimiento, parálisis unilaterales o hemicorporales, de dolor de cabeza, la dificultad en uno de los dos ojos para mirar, y así también alteraciones al caminar, y en el caso de las hemorragias, como vamos a describirla, va a causarnos distintos dolores o incontinencia. Así. En el caso de las hemorragias, el cual da lugar a una acumulación hemática en el parénquima cerebral o en el espacio subaracnoide. En el caso de la primera, como bien ya se sabe, es la extravasación de sangre dentro del parénquima cerebral, que puede extenderse al sistema ventricular o subaracnoide. Su incidencia va desde 10 a 20 personas, desde 10 a 20 cada 100 habitantes. Parece que le falló internet. No el internet del presentador. Amieloide, o así también puede estar ¿Aló? Volviste. Ya. Quedaste en hemorragia intracerebral. Ya, lo siento. Ya. ¿Desde el inicio, no? Sí, desde hemorragia intracerebral. Ya. Disculpen. La hemorragia intracerebral la podemos definir como la extravasación de la sangre del parénquima cerebral, que puede extenderse hasta el sistema ventricular o subaracnoide. Su incidencia, como bien ya dice ahí, va desde los 10 a 20 cada 100.000 habitantes, y el 38% de esto no sobrevive al pasar el año. Así también podemos definir que su causa está medida por la hipertensión arterial, así también la angiopatía mieloide, y es secundaria, o su causa secundaria es por eventos traumáticos, y puede también estar causado por el consumo de drogas.
En el caso de la hemorragia subaracnoidea, se define como la presencia de sangre en el espacio subaracnoideo. Tiene una alta morbimortalidad, en el cual el 45% de los pacientes fallece dentro del primer mes, y el 50% de esto presenta secuelas irreversibles. Sus principales causas en esta es la ruptura del aneurisma sacular, así también como la ruptura de las malformaciones arteriovenosos, la aneurisma micótico, las coagulopatías y la vasculitis del sistema nervioso central. Y en el caso de la hipertensión arterial, como bien ya dice la definición de la OMS, se considera como una persona que presenta una hipertensión como una tensión arterial que es demasiado alta, teniendo valores superiores a los 140 miligramos de mercurio en el caso de la presión sistólica y 90 miligramos de mercurio en presión diastólica. Y tomando estos valores en 2 días distintos, teniendo valores relativamente iguales. Se presenta de manera tales como idiopática o primaria, la cual su causa es indeterminada, y así también secundaria, que puede estar dada por trastornos o enfermedades en los órganos tales como las riñones, la arteria, el corazón, el mismo sistema endocrino. Sus factores de riesgo, los cuales van a ser descritos más adelante en esta misma presentación, van desde modificables y no modificables. En el caso de los modificables se encuentra el tabaquismo, la diabetes, dislipidemia, obesidad y sedentarismo, y en el caso de los factores de riesgo no modificables van la edad y el sexo, los antecedentes personales de enfermedad cardiovascular y antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Bueno, la cardiopatía reumática es consecuencia de la fiebre reumática, que es una enfermedad inflamatoria sistémica que se produce como una secuela retardada de una infección faríngea por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, o por sus siglas EBHGA. Esta infección comienza con la invasión del tracto respiratorio superior por parte del estreptococo, que es transmitido por secreciones orales o respiratorias de parte de individuos infectados. Los síntomas son dolor de garganta, fiebre y malestar general, y en caso de que no se trate apropiadamente de la infección, como es con penicilina, se desarrolla la fiebre reumática 2 o 3 semanas después de la infección aguda. El estreptococo produce 2 toxinas, la O y la M. La M es la que le permite a la cepa aumentar su habilidad de adherirse a los tejidos y resistir la fagocitosis por parte del huésped. Esto genera una fuerte respuesta inmunológica, celular y humoral. Los anticuerpos anti-M pueden tener una reacción cruzada con componentes tisulares cardíacos, resultando en inflamación y daño tisular, y por lo tanto una carditis. La carditis se presenta entre 50 y 70% de los casos, y la fiebre reumática frecuentemente produce pancarditis, que se caracteriza por endocarditis, miocarditis y pericarditis. La endocarditis es la inflamación del endocardio, que se caracteriza por la presencia de soplos que indican insuficiencia mitral o aórtica. La válvula más afectada es la mitral y seguida de la aórtica. La miocarditis es la inflamación del miocardio y frecuentemente se presenta con insuficiencia cardíaca o cardiomegalia, y normalmente está asociada con compromiso valvular. Y la pericarditis es la inflamación del pericardio y se presenta un frote pericárdico audible confirmado con una ecocardiografía que muestra un derrame pericárdico. En estos casos no se compromete ni el gasto cardíaco ni la función contráctil. Siguiente. Otra patología es la cardiopatía congénita, que son las anomalías congénitas mayores más frecuentes al nacimiento, con una prevalencia de 6 a 8 por 1000 recién nacidos vivos. Constituyen la malformación estructural severa de mayor prevalencia y de mayor impacto en la mortalidad neonatal. Puede ser cardiopatía congénita cianótica, donde se presenta una cianosis central que no mejora con oxígeno. También puede ser cardiopatía congénita con insuficiencia cardíaca, donde se aprecia cardiomegalia en la radiografía de tórax. Y en las cardiopatías congénitas con arritmias se presenta en el lactante un ritmo irregular, bradicardia o taquicardia, y en estos casos también pueden presentarse soplos. Las cardiopatías congénitas también pueden clasificarse en 3 grupos según su gravedad, como por ejemplo los defectos congénitos con riesgo vital, que son las malformaciones estructurales cardíacas. En caso de no mediar alguna herramienta terapéutica, ocurrirá un colapso cardiovascular. Entre estas se encuentran el drenaje venoso normal o pulmonar obstructivo, la estenosis aórtica, la atresia pulmonar, entre otros. También están los defectos congénitos clínicamente relevantes, que son aquellas malformaciones estructurales cardíacas que tienen efectos sobre la función, pero el colapso o bien es poco probable o es fácil de prevenir. Y los defectos más comunes de este tipo son el defecto del tabique atrioventricular, defecto del tabique atrial y la tetralogía de Fallot. Por último, los defectos congénitos clínicamente no relevantes son malformaciones cardíacas que no tienen relevancia clínica.
Entre estos se incluyen los defectos septales ventriculares, que son solamente detectables con ecocardiografía y que no suelen requerir de tratamiento. Siguiente. Por último, la trombosis venosa profunda es un trastorno que se caracteriza por la formación de un coágulo en alguna vena que posteriormente permanece ahí. La formación del trombo se debe a la activación de la coagulación de la sangre y por la disminución del flujo sanguíneo venoso. Esta patología afecta a todas las etnias por igual, siendo más frecuente en mujeres que en varones, y conforme aumenta la edad, también aumenta su frecuencia. También es frecuente en pacientes sometidos a cirugía, principalmente la ortopedia, y en personas que han sufrido de accidentes cerebrovasculares de tipo trombótico. Entre los factores de riesgo se encuentran edad avanzada, inmovilización, trombosis venosa profunda previa, anestesia, cirugía y embarazo. Las enfermedades cardiovasculares son un serio problema de salud pública debido a su alta prevalencia, la cual va en aumento cada año, principalmente en países en vías de desarrollo. En Chile y en el resto del mundo, las enfermedades cardiovasculares también cuentan como la primera causa de muerte. Bueno, los factores de riesgo pueden clasificarse, como ya dijo mi compañero, en modificables y no modificables, siendo los modificables los que se debe actuar de manera preventiva, ya que vienen de otras patologías que pueden causar la enfermedad cardiovascular, como lo puede ser la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, etc. Uno de los principales factores de riesgo que ya se mencionó fue la obesidad, ya que conlleva consigo la hipertensión arterial. Esto es debido a que se produce una retención de sodio a causa de una mayor reabsorción de este mismo a nivel tubular renal. Gracias a esto, el volumen que recorre por las arterias aumenta debido al incremento de sodio en esta misma, lo que provoca una hipertensión arterial por sobrecarga de volumen. Asimismo, la obesidad viene de la mano con el sedentarismo, el cual puede ser una causa de esta misma, sobre todo el tema de la falta de actividad física y la malnutrición por exceso. Otro factor de riesgo muy importante es el tabaquismo, ya que la prevalencia de fumadores mayores de 15 años ha ido en aumento hasta un 40,6%. El humo del tabaco está conformado por alrededor de 5.000 sustancias químicas que representan la fuente principal de toxicidad de esta práctica. Los componentes químicos asociados a estas patologías cardiovasculares son principalmente el monóxido de carbono y la nicotina. El monóxido de carbono se considera una molécula altamente tóxica para el organismo debido a su alta capacidad y facilidad para unirse a la hemoglobina, debido a que posee una mayor afinidad con esta misma que el oxígeno. De esta manera, se produce una carboxihemoglobina, la cual ya no puede transportar oxígeno al resto del organismo, produciendo hipoxia, la que lleva consigo una serie de consecuencias ligadas principalmente al funcionamiento de la respiración celular, que puede llegar a provocar disfunción endotelial, al igual que puede producir desequilibrios en el umbral de fibrilación ventricular. Por otra parte, la nicotina es capaz de activar el sistema nervioso simpático debido a que estimula los ganglios autónomos y la unión neuromuscular, liberando catecolaminas. Esto puede traer como consecuencia un aumento en la frecuencia cardíaca y de la presión arterial, provocando un incremento del consumo de oxígeno en el miocardio. Pueden observarse, de igual manera, alteraciones en la contractilidad vascular y función diastólica, junto con la vasoconstricción de las arterias coronarias con disminución del flujo coronario. Igualmente, los fumadores pasivos igual poseen un peligro de cerca de un 30% de padecer alguna patología coronaria, ya que la exposición a las toxinas liberadas por el tabaco pueden alterar la función plaquetaria y endotelial, además de alteraciones en el estrés oxidativo y la frecuencia cardíaca. El alcohol puede ser tomado también como un factor de riesgo, pero es un tanto contradictorio, ya que ciertos estudios especulan que existen ciertos aspectos beneficiosos en el consumo leve y moderado de este. Sin embargo, el consumo excesivo trae consecuencias. Además de las claras consecuencias hepáticas que produce el consumo excesivo de alcohol, puede producir hipertensión arterial, lo cual facilita el padecer algún accidente cerebrovascular, tanto isquémico como hemorrágico, junto con aumentar las posibilidades de sufrir un infarto agudo al miocardio.
Igualmente, en el miocardio el alcohol produce anomalías estructurales y funcionales que se ven reflejadas en diversos cambios anatómicos histológicos, como es la pérdida de miocitos debido a que el etanol es tóxico para su sarcoplasma y mitocondrias, además de producir acortamiento en las miofibrillas. Pueden observarse igualmente consecuencias a nivel histológico, como lo puede ser la aparición de edema en el retículo sarcoplásmico y una fragmentación de los filamentos contráctiles. Los lípidos igualmente están muy asociados a enfermedades cardiovasculares, mostrando una relación intensa entre el colesterol total en suero y el riesgo cardiovascular, constituyendo un marcador útil para poder predecir estas enfermedades. En los adultos jóvenes, la concentración de colesterol de la LDL predice la aparición de una enfermedad cardiovascular en una etapa posterior de la vida, siendo un proceso continuo que se inicia en una etapa temprana. Se han destinado tratamientos para reducir la concentración de LDL y así disminuir la tasa de episodios de enfermedades coronarias y la mortalidad, en el que se estima que la reducción del colesterol sérico en un 10% produce una disminución de la enfermedad cardiovascular en un 50% a la edad de 40 años. Luego sigue de un 40% a los 30 años y así sucesivamente. En cambio, los individuos que poseen una concentración elevada de HDL tienen menos probabilidades de padecer una enfermedad cardiovascular comparado con los que poseen concentraciones bajas. Se calcula que el aumento de 1 miligramo de decilitro de HDL disminuye un 2% del riesgo coronario en varones y un 3% en mujeres. El aumento de la concentración de colesterol de HDL se ha propuesto como una estrategia para reducir la incidencia de la enfermedad cardiovascular. La diabetes mellitus tipo 2 es otro factor de riesgo a considerar, ya que la posibilidad de padecer alguna enfermedad cardiovascular es de 2 a 5 veces mayor que en una persona normal. Esto puede explicarse por procesos propios de la diabetes mellitus tipo 2, además de que esta última facilita y acelera el proceso de aparición de aterosclerosis, la cual provoca taponamiento de arterias que puede llegar a conducir isquemia. Además, viene de la mano con otros factores de riesgo provenientes de la hiperglicemia, como lo son la hipertensión arterial, la obesidad, dislipidemia heterogénica y estados procoagulantes, provocando igualmente síndrome metabólico. Siguiente, por favor. Aquí rescatamos una tabla que extrajimos de una página del MinSal, en donde se observa que la prevalencia nacional de los principales factores de riesgo en Chile, que en este caso sería el sedentarismo y la malnutrición por exceso como uno de los factores de riesgo más importantes a la hora de alguna enfermedad cardiovascular, siendo como uno de los menos relevantes el consumo riesgoso de alcohol y el tabaquismo pasivo. Siguiente, por favor. Respecto a la epidemiología de enfermedades cardiovasculares en el mundo, esta es una tabla comparativa respecto a los países que presentan mayor porcentaje o probabilidad de morir por una enfermedad cardiovascular entre los 30 a los 70 años, una mortalidad prematura, y estos son datos recopilados por el Monitor Mundial de Enfermedad Cardiovascular. Este tiene el objetivo de rastrear el desempeño en comparación con las metas del Plan de Acción mundial de la OMS, y en este cuadro podemos ver los 5 países que tienen mayor porcentaje de mortalidad prematura por enfermedad cardiovascular. Del total de 207 países que se encuentran los datos disponibles. Estos 5 países se encuentran en el continente asiático y por lo tanto ahora comentaremos sobre la epidemiología de la enfermedad cardiovascular en este continente. Para comprender más a fondo la epidemiología de esta enfermedad, debemos primeramente comprender que el continente asiático es el más grande del planeta y contiene aproximadamente el 50% de la población mundial en este, y ha sufrido un grave cambio socioeconómico, cultural y médico desde 1950, lo que se conlleva con un incremento de tasa de mortalidad desde ese año hasta la actualidad. Esta área geográfica ha tenido un incremento de la frecuencia del hábito del tabaquismo, del consumo de alimentos hipercalóricos y también del aumento del colesterol LDL y la disminución del colesterol HDL. Además, estudios epidemiológicos comparan las siguientes características como obesidad, intolerancia a la glucosa oral, tejido adiposo visceral, en grupos caucásicos y asiáticos, demostrando una mayor incidencia de estas características en grupos asiáticos.
Siguiente, por favor. Respecto a eso, los estudios que se han realizado, Raji y colaboradores tomaron un grupo de estudio de 12 individuos de origen asiático y 12 caucásicos sanos, no obesos, para estudiar un clúster de factores para enfermedad cardiovascular. En este se hacía énfasis en la insulina basal, glucosa basal, índice de masa corporal y perfil lipídico y grasa abdominal, en las cuales el grupo asiático demostró un promedio de IMS promedio de 23 kilogramos por metro cuadrado, lo que se denomina como un paciente no obeso, pero una característica en el metabolismo, un metabolismo característico de paciente obeso, en el que encontramos insulinoresistencia, hiperglicemia, niveles elevados de VLDL y LDL colesterol y niveles disminuidos de HDL colesterol, entendiendo este colesterol como un factor protector para enfermedad cardiovascular, como se mencionó anteriormente, además de un incremento de la grasa abdominal. Y estos factores nos hacen entender también la alta prevalencia de enfermedades como obesidad y diabetes mellitus, que son también factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Respecto a otro tema como la hipertensión arterial en el continente asiático, también se sabe que los asiáticos suelen consumir en sus alimentaciones un consumo alto de sal en los alimentos que consumen, y esta ingesta excesiva de sal se asocia con un aumento de la hipertensión, de la presión arterial sistólica, por lo tanto una hipertensión arterial. Y estos cuadros que vemos en la figura son una comparación de riesgo de enfermedad cardíaca fatal y no fatal en los gráficos A, y un accidente cerebrovascular en los gráficos B, en dos poblaciones, una población asiática y una población caucásica, en comparación con la presión sistólica de estas poblaciones, lo cual podemos inferir que la población asiática tiene mayor riesgo de enfermedad cardíaca fatal y no fatal y accidente cerebrovascular en comparación con una población caucásica. Explicar la epidemiología de enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica. Al igual que en el mundo, en Latinoamérica la primera causa de muerte es la enfermedad cardiovascular, y esta alta incidencia es provocada por varios factores. Primero, la alta incidencia de enfermedades transmisibles como no transmisibles, dependiendo de la región, la localidad y el país en el cual se está refiriendo, el estancamiento epidemiológico que sufre esta zona, la polarización epidemiológica que también está presente en esta zona debido a la heterogeneidad de los grupos, de los países, la heterogeneidad en la etnia, en la cultura, en la economía, en la geografía. Esto va a determinar que la incidencia y prevalencia de enfermedades transmisibles como no transmisibles sea diferente en todos los países. También otro factor es la pobreza, que se ve este factor relacionado con el debilitamiento de los programas preventivos en salud, donde se realizan prácticas curativas de bajo efecto, o sea, de bajo costo-efectividad, y por lo tanto esto empeora los tratamientos preventivos y tratamientos para enfermedades cardiovasculares en Latinoamérica. Para poder comprender lo que es la polarización epidemiológica, debemos comprender el término transición epidemiológica. No sé si se me ve bien, ¿me veo bien? Creo que me estoy pegando, ¿no? Está bien, está bien. Ah, ya, gracias. Está bien, está bien. Respecto a la transición epidemiológica, debemos definir esto como cambios en la morbilidad y mortalidad en una región conforme se modifica su estructura demográfica. Y esta transición epidemiológica evoluciona en fases. Tenemos la fase temprana y la fase tardía. La fase temprana es cuando predomina una población joven en una región, y por lo tanto la tasa y la prevalencia y la incidencia de mortalidad y morbilidad va a ser por enfermedades infecciosas y por traumatismos. Es por esto que muere esta población. Mientras que en la fase tardía, cuando predomina la población mayor en una región, esta estará durante un largo tiempo influenciada por factores de riesgo para enfermedades, y por lo tanto la prevalencia y la incidencia será aumentada en enfermedades no transmisibles como enfermedades crónicas, y en esta encontramos las enfermedades cardiovasculares como principales causas de morbilidad y mortalidad en esta población. Como había comentado anteriormente, entonces en Latinoamérica existe este modelo de transición epidemiológica en los países, como por ejemplo en Argentina, Uruguay, Chile y Cuba existen fases tardías, y en Honduras, Guatemala y Bolivia fases tempranas. Por lo tanto, su incidencia y prevalencia de enfermedades transmisibles como no transmisibles es diferente.
Respecto a los datos epidemiológicos de Latinoamérica, la tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular para el periodo 2008 a 2015 oscila entre 37 a 82 casos por cada 100.000 habitantes, como lo vemos en el gráfico, donde habla sobre el comportamiento de la tasa de mortalidad ajustada por regiones, donde vemos en el Cono Sur, México, la zona andina, y se puede también relacionar una disminución de esta tasa de mortalidad entre estos rangos de años. La incidencia de enfermedad arterial coronaria entre los años 2011 y 2013, los países con mayor incidencia fueron Venezuela y Colombia, con una incidencia de 114,4 cada 100.000 hombres, y en Colombia con una incidencia de 86,1 cada 100.000 hombres. Mientras que los países con menos incidencia fueron Ecuador, Panamá, Chile y Argentina, con una incidencia de 41 a 46 cada 100.000 hombres y de 18 a 19 cada 100.000 mujeres. Cabe destacar también una reducción de la tasa de mortalidad por enfermedad arterial coronaria entre los años 1980 a 2013 en Latinoamérica, con una reducción del 35% en hombres y del 38% en mujeres. Estos datos son comparables a los demostrados en estos mismos rangos de años por Estados Unidos y Canadá, con una disminución de la tasa de mortalidad de un 35% en promedio. Respecto a la insuficiencia cardíaca en Latinoamérica, tenemos la incidencia y la prevalencia. La incidencia es de 137 a 557 casos por cada 100.000 personas al año, con un porcentaje de mortalidad hospitalaria entre 9 a 23%. La prevalencia es del 11% y los factores que inciden en esta alta prevalencia es el aumento de la expectativa de vida, el aumento de la sobrevida de las personas y el riesgo cardiovascular que esto conlleva, y el mantenimiento de la incidencia y la prevalencia de la enfermedad de Chagas, siendo esta la principal causa o factor de riesgo para la insuficiencia cardíaca en Latinoamérica. Respecto a la prevalencia de los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en Latinoamérica, tenemos estos 3 factores de riesgo principalmente: la hipertensión, obesidad y diabetes mellitus. Respecto a la hipertensión, el estudio poblacional PURE, que incluyó a 153.996 adultos entre los 35 y 70 años, encontró que el 40,7% de los participantes eran hipertensos. De este grupo, encontramos estos 4 países de Latinoamérica que participaron, con una prevalencia de 52,5% en Brasil, en Chile de 40,8%, en Argentina de 40,8% y en Colombia de 37,5%. Entendiendo también, es importante comprender que solo el 57% de este 40,7% de los participantes que eran hipertensos, solo el 57% conocía que era hipertenso y solo la mitad de ese 57% estaba en tratamiento. Y por lo tanto, eso es importante también entender que esto revela el bajo grado de conciencia que tienen los mismos pacientes y la población respecto a la hipertensión y cómo esto puede agravar en una enfermedad cardiovascular más severa. Respecto a la obesidad, en Latinoamérica la prevalencia encontrada el año 2012 es del 20 al 35%, y esto no tiene que ver con el desarrollo socioeconómico de los diferentes países, debido a que la obesidad ha ido en aumento exponencial en todo el mundo. Respecto a la diabetes mellitus, la Federación Internacional de Diabetes establece que en el año 2011 la prevalencia en Latinoamérica fue de 9,2% y los países con mayor prevalencia fueron Brasil y México, con una prevalencia de 10,5% en hombres y de 15,6% en mujeres. Respecto de los datos epidemiológicos locales de enfermedades cardiovasculares de Chile, el total de defunciones según el INE en 2016 fue de 27,1% por enfermedades cardiovasculares, con una tasa de mortalidad por accidente cerebrovascular e infarto agudo miocardio de 46,4 o 44,8 por cada 100.000 habitantes. Los casos por enfermedad cardiovascular atribuibles a factores de riesgo modificables fueron el 70%. Lo que comentaba mi compañera anteriormente, estos factores de riesgo modificables como el tabaquismo, el consumo excesivo de sal, bajo consumo de frutas y verduras, sedentarismo al tiempo libre, problemas asociados al consumo de alcohol, dislipidemia no asociada al colesterol HDL, obesidad, hipertensión, diabetes, lo cual podemos decir que el consumo excesivo de sal tiene la mayor prevalencia de un 98% en Chile. Respecto a estas tablas, estos gráficos muestran la mortalidad por enfermedades isquémicas del corazón en Chile entre los años 1997 a 2005, ajustada por edad y sexo, y la primera tabla demuestra una disminución de la mortalidad por enfermedades isquémicas al corazón en ambos grupos, con un aumento mayor en hombres que en mujeres de mortalidad.
mayor en hombres que en mujeres. Mientras que en el segundo gráfico vemos la mortalidad prematura por enfermedades isquémicas del corazón, eso quiere decir entre 35 a 70 años aproximadamente, que no ha disminuido ni en hombres ni en mujeres, también teniendo una mayor prevalencia en hombres. Estás en mute, Paulina. Gracias, lo siento. Con respecto a la prevención contra enfermedades cardiovasculares, debemos decir que esta depende principalmente de cambios de hábito y comportamientos en el estilo de vida, como lo puede ser el dejar de fumar, el realizar actividad física de manera constante y seguir un régimen alimenticio saludable para promover la buena salud y reducir las consecuencias perjudiciales. Mejoran igualmente la sensación de bienestar y son menos costosas con respecto al tratamiento farmacológico. En cuanto a los tipos de prevención, se pueden destacar el abandono del hábito de fumar, que es lo más efectivo y es una medida de las más potentes que hay para la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Suspender el tabaquismo disminuye el riesgo de reinfarto y muerte súbita. La mitad del riesgo se elimina en el primer año de abstinencia y en 3 años el que es exfumador tiene un riesgo cardiovascular similar al que nunca fumó. De igual modo, el tratamiento de sustitución de nicotina puede aumentar la tasa de abandono del tabaquismo, y la nicotina puede administrarse en atomizador nasal, parche cutáneo o en un chicle de nicotina. Se recomiendan igualmente cambios alimenticios, realizando un plan alimentario personalizado que sea rico en fibras, pobre en grasas con menos del 7% de grasas saturadas, con un adecuado aporte proteico y de hidratos de carbono, limitando la ingesta de azúcares altamente refinados y almidones. Además, debe haber una amplia ingesta de fruta, vegetales, granos enteros y pescado. Se recomienda igualmente la reducción del consumo de sodio, ya que existe una estrecha relación entre la ingesta de sal en la dieta y la presión arterial. Con un alto consumo de sal se detecta un claro incremento en la presión arterial con las consiguientes complicaciones que esta conlleva. En pacientes con insuficiencia cardíaca leve o hipertensión arterial, se puede indicar una ingesta diaria de 3 gramos de sodio que se puede lograr indicando que no se le agregue sal a los alimentos después de la cocción y evitar alimentos salados. Y si es necesario reducir el nivel de ingesta de sodio a 2 gramos por día, se debe indicar no agregar sal a la comida durante su preparación. La actividad física como prevención promueve la pérdida de peso corporal, normaliza la presión arterial, incrementa los niveles del colesterol HDL y aumenta la sensibilidad de los tejidos a la insulina, con la consiguiente estabilidad de la glicemia. Esta medida de prevención en pacientes con infarto agudo de miocardio produce una reducción significativa en comparación con controles de la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, del reinfarto y la muerte súbita. Se debe controlar igualmente el consumo de alcohol, indicando que la ingesta límite diaria no puede exceder de los 30 ml de etanol para el hombre y de 15 ml para las mujeres debido a la susceptibilidad. Siguiente, por favor. Con respecto al tratamiento, aunque existen numerosos fármacos cardiovasculares empleados para tratar diversas enfermedades, todos ellos se agrupan en unas pocas familias o categorías. Los fármacos pertenecientes a una misma familia son similares entre sí, pero tienen pequeñas diferencias. Por ejemplo, dentro de los fármacos antihipertensivos, todos bajan la presión arterial, pero mientras unos actúan principalmente en las propias arterias del cuerpo, otros tienen su efecto principal en el riñón o en las zonas del cerebro que controlan la presión de la sangre dentro de las arterias. El médico es el que debe elegir dentro de cada familia o grupo el que considere más adecuado y seguro para cada paciente. Las principales categorías de medicamentos son los fármacos hipolipemiantes, que actúan disminuyendo las grasas o lípidos presentes en la sangre. Los principales fármacos hipolipemiantes forman parte de una familia denominada estatinas, los cuales reducen los niveles de LDL y aumentan los de HDL, por lo que retardan la formación de los acúmulos grasos en las paredes de las arterias. Los fibratos, el ácido nicotínico y la ezetimiba se utilizan cuando no es posible emplear las estatinas y actúan reduciendo la absorción de colesterol por el intestino. Igualmente se encuentran los beta-bloqueantes que disminuyen la frecuencia de contracción del corazón y el trabajo que éste necesita para realizar el bombeo de sangre al resto del organismo. Son eficaces para prevenir los episodios de angina de pecho, disminuir la tensión arterial y reducir las posibilidades de un nuevo infarto de miocardio cuando ya se ha sufrido uno.
Los diuréticos hacen que el paciente produzca una mayor cantidad de orina y de ahí a que aumente la eliminación de agua, sodio, potasio y otras sustancias, logra reducir la retención de líquidos en el cuerpo, aliviando la dificultad para respirar y la hinchazón de piernas en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora, tanto los medicamentos inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o IECA, como los antagonistas de los receptores de angiotensina 2 o ARA2 poseen un mismo efecto, que es la relajación de las arterias mediante un aumento del potasio que se encuentra en circulación. De esta manera, disminuyen la presión arterial, así como el trabajo que debe realizar el corazón para el bombeo de sangre, siendo útiles tras el padecimiento de un infarto agudo al miocardio y en pacientes con insuficiencia cardíaca. Sin embargo, existe una diferencia. Mientras que los IECA tienen como efecto secundario la tos seca, los ARA2 no lo tienen o es muy infrecuente. Luego siguen los bloqueantes de los canales de calcio o los calcioantagonistas, los cuales bloquean la entrada de calcio a las células musculares cardíacas, provocando que el corazón se contraiga con menos fuerza y que las arterias se relajen y ejerzan menor presión sobre la sangre contenida en su interior. Después tenemos los fármacos antiarrítmicos que permiten controlar y regular el ritmo cardíaco. Algunas veces los beta bloqueantes y los calcioantagonistas se usan también para controlar las arritmias cardíacas, pero los fármacos antiarrítmicos realizan esta función de una manera mucho más específica y potente, logrando en algunos casos incluso curar la arritmia. Los nitratos, por su parte, actúan relajando las arterias y venas del cuerpo, provocando un aumento del calibre y por lo tanto un mayor flujo de sangre, por lo que son muy útiles contra la aterosclerosis y como prevención y tratamiento en episodios de angina de pecho. Sin embargo, la desventaja de este medicamento es que genera una rápida resistencia del cuerpo, por lo que su eficacia disminuye considerablemente. Luego tenemos los antiagregantes plaquetarios, como lo puede ser la aspirina, que inhiben la activación de las plaquetas, células que forman los coágulos que pueden obstruir las arterias y venas, lo que generaría un infarto del órgano obstruido. Por último, tenemos los anticoagulantes que inhiben la formación de fibrina, que, junto con las plaquetas, forman parte del coágulo. El más suministrado es el acetamucarol, los cuales también sirve para tratar a personas con fibrilación auricular y prótesis valvulares metálicas, ya que estos pueden provocar coágulos dentro del corazón. Siguiente. Respecto como conclusión, las enfermedades cardiovasculares toman una alta importancia debido a la alta incidencia en el mundo y siendo una de las principales causas de muerte en el mundo, en donde en Asia toman gran importancia. En nuestro país también situándose una de las primeras y principales causas de muerte, y es por eso que los profesionales de tecnología médica toman gran relevancia en la toma y la realización adecuada de exámenes, tanto en la mención de imagenología como en la mención de laboratorio, en donde la realización de estos exámenes y por lo tanto la buena interpretación del profesional a cargo colabora notoriamente con el diagnóstico preventivo de los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares. Muchas gracias por su atención. La bibliografía. Recording stopped. Ya, muchas gracias por la presentación. La verdad, de las cosas yo creo que estuvo bastante claro la exposición y la presentación en sí del seminario y de la temática que le correspondía al grupo número 3. No sé si existen dudas o consultas respecto al seminario de sus compañeros. ¿Alguien que desee preguntar o hacer sugerencias, acotaciones? Pueden hacerlo. Yo tengo una pregunta. Sí, perfecto. Ya. ¿Por qué creen que se debe a que en Asia haya como un mayor grado de la enfermedad cardiovascular? No, yo no entendí bien la pregunta.
No sé, casa de mi compañero, si la podría repetir, por favor. Mm, De que, ¿por qué creen que en Asia hay un mayor grado de enfermedad cardiovascular? Katy, yo te podría responder, ay, espera, es la cámara, que esto se debe, como mi compañera mencionó, está debido a que el continente asiático se realizaron diversos estudios donde se demostró que en su tejido adiposo presentaban un bajo contenido de HDL, que es conocido como un factor cardioprotector, y además elevados niveles de LDL, que también es como un factor de riesgo para la predisposición de enfermedades cardiovasculares. Además, por otro lado, también los asiáticos, debido a su dieta, presentan un alto consumo de sal, ya sea por la introducción de la globalización, en donde ha producido un aumento en la producción de alimentos más procesados y en el consumo de estos, que si bien se sabe que contienen un alto contenido de sal, y esto conlleva a la que tengan también más predisposición a manifestar hipertensión arterial, lo que también es como otro factor de riesgo para, para que se produzca una enfermedad cardiovascular. No sé si otro compañero puede agregar algo más. sí, entre comillas, igual añadir, obviamente, como decía mi compañera, tienen mayor consumo de, no sé, comidas enlatadas o comidas instantáneas, por decirlo así, alto consumo de soya, entre otras cosas, también son más propensos, debido a su metabolismo, como se recalcaba, a que otros factores de riesgo también fueran influenciables, como el consumo de alcohol o tabaco, que afectan más rápido a su metabolismo. Eso. Muchas No gracias. sé. Ya. ¿Más dudas o consultas? La profesora Victoria tiene una pregunta. Profe, está silenciada. Disculpen. No sé si por casualidad vieron cuáles serían las enfermedades cardiovasculares con mayor mortalidad en la Araucanía. No, profe. Creo que nos centramos más como en Latinoamérica. En general, ya. Sí, no en tanto Regional. no en regionales. A nivel país, la que es más prevalente es la isquemia del corazón, es la que más Ya. causa Y las mortalidad. cerebrovasculares también. Sí, esas son las dos Ujú. más, pero a nivel regional no. A nivel país sí, pero a nivel regional no. Gracias. Ya, yo tengo solo dos preguntas, pero son bastante simples. Una, ustedes mencionaban el estancamiento epidemiológico. ¿A qué se refieren con el estancamiento epidemiológico? Respecto a los datos de epidemiología que se recopilan en esta zona, no han sufrido actualizaciones constantes por diferentes factores, como lo comentaba, la pobreza. Estos estudios se realizan más en otras zonas en el mundo que en Latinoamérica, por lo tanto, datos se tienen pocos de estudios epidemiológicos. Sí, debido a que no hay como una centralización de esa temática por estos sectores en Latinoamérica. Perfecto. Catalina dice que tiene una pregunta para ustedes. Dice, ¿a qué se debía la polarización epidemiológica en Latinoamérica? Igual, la podría responder, y más bien se debe cuando, por ejemplo, en distintas zonas dentro de un país o un barrio de una ciudad, o también entre un país y otro, van a existir una diferencia, ya sea en la morbilidad y también en la mortalidad.
Y esto más bien se debe a, esto ocurre debido a los distintos, a la heterogeneidad que existe en los distintos grupos sociales o etnias que conviven en una región o país, y también a las condiciones demográficas de cada país. También agregado a esto está también la distribución, entre comillas, de la riqueza que es desigual, lo que conlleva que cada país o cada región tenga diferencia en el acceso a prestaciones de salud, y lo que va a conducir también a que existe una diferencia de estado de salud entre una región y otra, o también entre un país y otro. Es por eso que hay países de Latinoamérica que se van a encontrar en una transición epidemiológica diferente a otro país. Como lo decía en una parte mi compañera, por ejemplo, los países como Chile, Argentina, se van a encontrar en una diferente transición a diferencia de Honduras u otros países. Y no sé si me quedaría claro. Catalina, ¿quedó claro? ¿O sí? Ya, perfecto. Ya, y la última pregunta, que al menos de mi parte, es ¿cómo influye la hipertensión en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares? Porque ustedes mencionaron, cierto, que era un factor de riesgo, pero ¿por qué? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Cómo influye, aquí la tengo, cómo influye la hipertensión arterial en el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares? Una de las causas de las enfermedades cardiovasculares que habló mi compañero Eric era el infarto el infarto de los órganos. Y para entender bien lo que vendría siendo el infarto de los órganos, vendría siendo vendría siendo la necrosis del tejido del órgano debido a una mala nutrición del mismo por una obstrucción de la sangre. Y la hipertensión puede provocar que los capilares, arterias, colapsen debido a la fuerza que se bombea la sangre en sí, que es uno de los factores de mayor peligrosidad de la hipertensión. Además que también genera un sobreesfuerzo cardíaco, ya que el corazón hace a una mayor fuerza para bombear la sangre. Claro. Se produce una mayor estrechez también de las paredes de la arteria. ¿Están todos de acuerdo con eso? Bueno, como comentaban mis compañeros, entonces al tener mayor estrechez los vasos sanguíneos, ya sea en el corazón o en el cerebro, como habíamos comentado, de las principales enfermedades cardiovasculares, esto produce disminución de la llegada de oxígeno básicamente a los tejidos, y por lo tanto ahí se van a producir las principales enfermedades como son la isquemia. Y esto es de esta forma como la hipertensión ayuda con otros factores de riesgo a potenciar estas enfermedades o a llegar a una enfermedad cardiovascular más, ¿cómo se puede decir así?, más grave que en sí, y el no tratamiento más que nada de la hipertensión, porque teniendo en consideración que tienen tantos factores modificables que las personas tal vez no toman en cuenta, porque, por ejemplo, la tasa de mortalidad prematura es muy alta de enfermedades cardiovasculares, y eso solo se conlleva por factores modificables, la mayoría, el 70%. Entonces, eso más que nada. Ya, perfecto. Yo no tengo más dudas. No sé si la profesora Victoria tiene más preguntas o alguno de sus compañeros. Del rol del tecnólogo, le iba a preguntar. Sí, respecto al rol del tecnólogo médico, porque eso no me quedó muy claro en la presentación, creo que quizás faltó profundizar un poco más, porque la verdad es que yo lo vi en las conclusiones, pero no me quedó claro como en las presentaciones previas, en donde se establecía con mayor claridad, ¿cierto?, el rol del tecnólogo médico, indistintamente de si es laboratorio o imagenología, o cualquiera de las otras menciones, pero en el fondo el rol del tecnólogo en sí.
que creo que es importante para nosotros conocerlo. ¿Y cómo podríamos interrelacionarnos con compañeros de trabajo o de equipo que pertenezcan a otra especialidad o a otra mención? Bueno, por lado de la mención de imagen, y que no nombré en la prevención porque era muy específico de ciertas enfermedades cardiovasculares, la resonancia del corazón y también el seguimiento de ciertos lugares o de ciertos cálculos con biomarcadores. Y de parte de la mención de laboratorio, es parte de medir el nivel de lipidemia de la sangre, porque una de las mayores causas de infarto es debido a al síndrome Gracias. metabólico, el síndrome metabólico que vendría siendo de lipidemia, gracias, como dijo mi compañera. Y con ese factor, si se descarta en un infarto cardíaco, se puede dar a considerar que son otros factores los que ocasionaron el infarto. A lo mejor hay una parte. Yo diría que entre comillas también, o sea, el rol del tecnólogo médico que recae más en el tema de la investigación, de mantenerse informado en este caso para lograr una mayor incidencia dependiendo de la zona o el lugar en el cual desempeñe y saber los datos estadísticos de prevalencia en su zona. Yo creo, más que nada en esto, lograr dar así con un tratamiento o algún esquema que pueda ayudar a futuro diagnóstico. Eso. Más que nada, igual el diagnóstico temprano de cómo yo, o sea, lo había explicado anteriormente, el diagnóstico temprano de estos factores de riesgo que van a conllevar a una enfermedad cardiovascular más, se me olvidó la palabra, peligrosa, más grave. Como un rol preventivo, como se decía, los factores de riesgo modificables, todo eso podría ser de manera preventiva, evaluar los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, para poder así también poder dar un tratamiento paliativo, preventivo, por así decir, porque como bien ya se sabe, si es que se previene, no va a ocurrir el trastorno mayor, no va a ocurrir la enfermedad como tal, así como decir la isquemia, los infartos, las distintas cardiopatías que ya se menciona. Entonces sería como un rol preventivo y a la vez de tratamiento, un rol preventivo, ya que se va a informar al médico a cargo o al personal como tal interdisciplinario a cargo para que puedan darle el tratamiento para poder capear las distintas enfermedades progresivas que puedan ocurrir. Y así también, si mal no recuerdo, leía de que en las cardiopatías que mencionaba, el rol del tecnólogo de imagen era para ver el grado de que se presentaba de isquemia o de reducción de flujo en los distintos vasos, o así también el deterioro de los músculos como tal. Porque digamos en la parte cerebral o cerebrovascular se iban a ver como el grado de hemorragia o de la rotura y las distintas cosas que iban a ocurrir como enfermedad. Y también en el lado de las enfermedades cardíacas congénitas, sí, que vendría siendo qué malformación y qué grado de malformación posee el corazón. O sea, primero, si una persona presenta una enfermedad congénita, se le hace una resonancia y debido a esa resonancia se puede ver si hay que hacer una operación de urgencia o se puede tratar con fármaco. Ya, perfecto. Sí, Por profesor. retarle un poquito, chiquillos, que casi todos se limitan solamente al laboratorio, a los exámenes. Nosotros como tecnólogos también tenemos que hacer difusión, tenemos que hacer prevención, tenemos que educar a la población para evitar enfermedades, hacer promoción, ¿ya? No solamente limitarse a estudiar una muestra, ¿ya? Es más amplio, no se limiten a los espacios físicos nomás, ¿ya? Sobre todo cuando están en algún pueblo más remoto, digamos, ahí son ustedes los amos y señores la parte de salud, fuera de los médicos, pero ustedes tienen que hacer difusión, que el mes del cáncer, el mes del corazón y todo eso, y educar a la población, ¿ya? Así que no se limiten solo a los exámenes. Bueno, profe, muchas gracias.
Ya, perfecto. Entonces nos reencontramos en 2 semanas más, porque la próxima semana es Receso. receso universitario, sí, para poder descansar. Recuerden que, bueno, no, la próxima semana o en 2 semanas más tienen que subir el seminario, perdón, el seminario, Caso clínico. el caso clínico, sí, porque se va a activar el foro. Creo que ya activé las 2 semanas siguientes, entonces... ¿En la semana de receso lo tienen que subir? No, Ah. no, pero lo activé porque habían personas que tenían problemas para subirlo la semana que nos corresponde. Entonces, Ya. para evitar eso, lo pueden subir antes, no hay problema. No hay inconveniente si lo suben antes, el problema es si lo suben después. Así es que pierdan cuidado con eso. Y como les comenté, la primera semana de noviembre teníamos calendarizada una prueba, pero no la vamos a tener porque por resolución exenta es semana de la facultad. Claro, entonces no podemos tener evaluaciones ni tampoco clases en las tardes. Por lo tanto, se va a realizar la semana subsiguiente. Ya, eso, al mismo horario de 2:30, me parece. Ahí les voy a mandar un correíto, sí. Bueno, que estén bien. ¿Ah? No, ¿Cómo? no, sigue nomás. Después No, sí. No, si yo te interrumpí, disculpa. No, sí, no hay problema. Iban a decir algo, ¿no? No, era para felicitarlos por la presentación y que tengan un buen descanso y que se cuiden. Sí, cuídense y nos vemos pronto, espero. Que estén bien y aprovechen de descansar. Bien, igual. Chao. Gracias, profe. Chao. Profesora. Chao. Chao, profe. Chao.